Nuestro amigo Niccolo Paganini, o Niccolo, dicen algunos. Bueno, nació en Génova el 27 de octubre de 1782. Fue un compositor y violinista italiano. Es considerado uno de los arquetipos del virtuosismo del violín y uno de los máximos representantes del movimiento instrumental del romanticismo. Contribuyó con sus aportaciones al desarrollo de la técnica moderna del violín. Los 24 caprichos para violín son una de sus obras más conocidas y han servido de inspiración a numerosos compositores. Además del violín, compuso música para mandolina, guitarra, viola y fagot. Destacan sus duetos para violín y guitarra y sus composiciones para cuarteto de cuerdas, apodado como el violinista del diablo. Muy bien, amigos míos, hoy en Vikingos Radiales la historia del gran violinista Niccolo Paganini. Estudió con músicos locales. Sus padres fueron Antonio Paganini y Teresa Bocciardo. Empezó a estudiar, o Bocciardo debe ser, ¿no? Teresa Bocciardo. Empezó a estudiar la mandolina con su padre a los 5 años. A los 7 años comenzó a tocar el violín e hizo su primera aparición pública a los 9 años y realizó una gira por varias ciudades de Lombardía a los 13. No obstante, hasta 1813 no se le consideró un virtuoso del violín. Tuvo como maestros a Giovanni Servetto y Alessandro Rolla. Con 16 años era ya muy conocido. Vamos a lo que nos interesa. Cuenta la leyenda que la madre de Paganini, esta señora Teresa Bocciardo, tuvo un sueño en el que un ser sobrenatural le advertía sobre el futuro éxito del pequeño con el violín. Por tal motivo, bueno, el sueño según es un poco más extenso. Dice que supuestamente había un director que se estaba jugando el alma de Paganini contra el mismísimo demonio y que un ángel apareció en el sueño y ella le pidió que su hijo fuera un músico que nunca fuera olvidado, muy reconocido y virtuoso. El ángel asintió con la cabeza y una cosa así fue la historia. Entonces de ahí la señora se levantó y le dijo al marido: mira, Antonio, así se llamaba el marido, Antonio, tuve este sueño, nuestro hijo va a ser un gran violinista, va a ser un músico impresionante. Pero el señor se tomó muy a pecho los dichos de la señora, de la esposa, y en vez de decirle, déjalo al nene si quiere ser futbolista, no sé, por ahí quiere ser pianista, no sé qué quiere ser. Pero no, el señor se tomó a pecho que la señora le dijera esto y tomó cartas en el asunto. Entonces, por tal motivo, su padre se obsesionó con el sueño y obligaba al pequeño Paganini a practicar hasta más de 10 horas diarias encerrado en una habitación. Y de no hacerlo, no solo le pegaba, sino que no le daba de comer. A lo que Paganini, ya de grande, diría: no se puede imaginar un padre más estricto. Pobrecito Paganini, por eso salió bueno, imagínate. 10 horas practicando el violín, cualquiera sale bueno, yo creo. Bueno, durante mucho tiempo corrió un rumor sobre un italiano que había vendido su alma al diablo para convertirse en un virtuoso violinista. Su talento impresionó a todos los asistentes de sus espectáculos, por lo que alcanzó la fama siendo muy joven. Sin embargo, Paganini comenzó a digerir mal el éxito y a llevar una vida descontrolada. Dicen que era muy mujeriego y que se dedicó al juego, por lo que era muy conocido en todas las casas de apuestas y sus continuas pérdidas lo obligaron a empeñar hasta su propio violín en varias oportunidades. Resulta que a principios del siglo XIX, la hermana mayor de Napoleón Bonaparte, Marianne Elisa Bonaparte,
quien era una admiradora de Paganini, le dijo: manito, vente que tengo un trabajito para ti como director de música de la corte. Y por supuesto que Paganini aceptó y aprovechó este trabajo para componer gran parte de sus virtuosos 24 caprichos. Son los más conocidos de Paganini. Y bueno, entonces en este tiempo, como era un trabajito relajadón, así como director de la corte, imagínate cuántas presentaciones tendrían. Era la orquesta de la corte, o sea, no era una cosa que, no. Era un trabajo tranquilón para él, entonces aprovechó para componer el hombre. Bueno, pero no solo aprovechó para componer, ustedes saben, sino que las malas lenguas dicen que se metió, se lió, se enamoró, se entreveró con su jefa, o sea, con la hermana de Napoleón, Marianne Elizabeth Bonaparte. Pero esto no termina aquí, porque no solo enamoró a la hermana mayor de Napoleón, sino que también a la hermana menor, Pauline Bonaparte, y esto enturbió un poco la cosa para nuestro amigo Paganini, por lo que dicen que a Paganini se le ordenó. Es que acá hay una historia interesante. O sea, dicen que a Paganini, la mera jefa ahí, la Marianne Elizabeth Bonaparte, le ordenó que vistiera ropa de concierto durante las actuaciones, en lugar de permanecer vestido de capitán de la Guardia Real. Claro, porque vestía siempre como con trajes negros largos. Así se vestía Niccolo Paganini. Entonces, bueno, así dicen, y esto no le gustó mucho a Marianne Bonaparte, no le gustaba que él se vistiera así. Yo creo que Paganini aprovechó esta situación para salirse, entre comillas, ofendido y dejar el trabajo, pero yo creo que temiendo a que lo decapitaran por tener acercamiento con ambas hermanas Bonaparte. Imagínense que Napoleón se enterara de que tocaba las fusas y semifusas con las dos hermanas. No, pues no. Entonces Napoleón dijo: no, ¿cómo me van a pedir que me vista diferente? Me voy. Pero agarrándose el cuello, dije, me lo salvé. Bueno, yo creo que dijo: muchacho, yo mejor me voy, pero qué excusa, me hago el ofendido por lo de la ropa y vámonos. Y empezó mejor, dijo: me voy a una larga gira por Italia. Lo cierto es que su talento con el violín dejaba perplejos incluso a los músicos más destacados de la época, y se dice que podía tocar hasta 12 notas por segundo, que su interpretación parecía hecha con más de un violín, y que su memoria era única, pues a diferencia de los demás músicos, él no se subía al escenario con nada más que su instrumento. O sea, no tenía la necesidad de tener enfrente a él las partituras de las piezas que iba a interpretar. Todo esto hacía que sus contemporáneos no pudieron asimilar el talento de aquel hombre como algo normal, además de su apariencia cadavérica, de baja estatura, pálido, con extremidades alargadas, ojos oscuros y penetrantes, nariz puntiaguda, cabellera larga y ondulada, y vistiendo siempre trajes negros, hacían que se le asociara con el mismísimo demonio. Rumores que se hacían cada vez más frecuentes y que tomaron mucha más fuerza cuando, después de un concierto, un hombre afirmó haber visto al diablo con cuernos, cola y vestimenta roja, sosteniendo su codo, guiándolo en las partes más difíciles. Paganini respondió a esto que su similitud con el ente que aquel hombre había visto era una prueba de su origen, tomando su aspecto como herencia comprobable de ser el hijo del diablo. Bueno, no obstante, Paganini sufrió una enfermedad la cual le hacía lucir demacrado. Perdió sus dientes, por lo que sus mejillas estaban hundidas, sus labios eran delgados y su mandíbula resaltaba en su rostro. Los dedos de sus manos eran más largos de lo normal, e incluso hay quienes dicen que podía
hacer movimientos con sus dedos que ningún otro ser humano ha logrado hacer jamás, con una flexibilidad tal que hacía pensar a muchos que no tenía huesos en sus manos. O sea, una cosa, habían armado todo un tremendo mito alrededor de nuestro amigo Nicola Paganini. Durante sus conciertos por Europa, muchos pinchaban al artista tan solo para comprobar que estaba hecho de carne y hueso. Imagínense la gente, todos con alfileres, ahí viene Paganini, y lo empiezan a pinchar, a ver, ¡au, au! Pobrecito Paganini. Bueno, incluso dicen que tuvo que publicar cartas de su madre para comprobar que tenía padres humanos. Lo cierto es que a Paganini le encantaba ese misterio que había a su alrededor. Eso es mío, no lo dice la historia. Yo digo que a Paganini le encantaba ese misterio que había a su alrededor y lo alimentaba un poco. ¿Sí? Alimentaba este mito que giraba en torno a él, por lo que llegaba a sus conciertos en un carruaje negro tirado por 4 caballos negros y cubierto por una manta del mismo color. Las sumas de dinero que pagaban las personas por sus espectáculos en ocasiones eran muy elevadas y a pesar de su apariencia poco agraciada, estuvo envuelto en varios líos amorosos. O sea, estaba feo, pero yo creo, cosa mía, no lo dice acá, yo creo que había muchas mujeres de la época que querían saber qué tal tocaba el violín en privado este Paganini. A ver si era tan bueno en ese tipo de privacidad como lo era tocando el violín en público. Supongo. Solo son mis interpretaciones al respecto. Bueno, ustedes me entendieron, ¿no? Porque como tenía todo ese mito alrededor, dirán, no, ¿y si es el mismísimo? Ajá, a ver qué tal lo hace, ¿no? Eso yo supongo. La cuestión es que estos entuertos amorosos y por meterse con mujeres indebidas, mujeres quizá ya ocupadas, lo llevaron a estar en alguna ocasión en la cárcel. Se dice que estando preso le pidió al guardia un violín para pasar el rato, pero el carcelero, para burlarse de él, le dio un violín con una sola cuerda y se fue. Pero para su sorpresa, luego de un momento empezó a escuchar a Paganini tocar aquel violín como si no le hiciera falta ninguna cuerda, hazaña que volvió a repetir durante uno de sus conciertos en vivo. No, pues sí, en vivo en aquella época no creo que fueran grabados. ¿Lo vi por Netflix o qué? No, bueno, no, en esos años, mijitos, no. Bueno, dicen que una noche el escenario de un auditorio estaba repleto de admiradores, preparados para recibirlo. La orquesta entró y fue aplaudida, el director fue ovacionado, pero cuando la figura de Paganini surgió triunfante, el público deliró. Paganini colocó su violín en el hombro y lo que sucedió a continuación es indescriptible. Blancas, negras corcheas, semicorcheas, fusas y semifusas parecían tener alas y volar con el toque de aquellos dedos maravillosos. De repente, un sonido extraño interrumpió el ensueño del público asistente. Una de las cuerdas del violín de Paganini se había roto. El director paró, la orquesta se detuvo, el público se quedó en silencio, pero Paganini continuó tocando, mirando su partitura como si nada hubiera ocurrido. Él continuó extrayendo sonidos deliciosos de un violín con problemas. El director y la orquesta, admirados, volvieron a tocar y el público se tranquilizó. De repente, otro sonido perturbador atrajo la atención de los asistentes. Otra cuerda del violín de Paganini se acababa de romper. El director paró y de nuevo, y la orquesta se detuvo otra vez. Pero Paganini siguió con el concierto, como si nada hubiera ocurrido. Se olvidó de las dificultades y continuó arrancando sonidos imposibles de su violín de 2 cuerdas. El director y la orquesta, impresionados, volvieron a tocar, pero el público no podía imaginar lo que iba a ocurrir a continuación. Todas las personas asombradas gritaron cuando la tercera cuerda del violín de Paganini se rompió. El director y la orquesta se detuvieron una vez más, como la respiración del público.
que pensó que el concierto había llegado a su final, pero Paganini siguió como si fuera un contorsionista musical, arrancó todos los sonidos posibles de la única cuerda que quedaba en el violín. Ninguna nota fue olvidada. El director embelesado se animó, la orquesta se motivó, el público pasó del silencio a la euforia, el pánico al delirio, donde Paganini alcanzó su gloria. Una historia un poquito interesante esa de las cuerdas rotas de Paganini. No sé hasta dónde sean ciertas, pero bueno, mi opinión, está en todos lados esa historia como verídica. Pero bueno, digo, cambiaba el violín y tan, ¿no? Se acabó. Pero no sé, ustedes saben que a mí me gusta un poquito la historia, no creer a veces. Bueno, pongamos que la historia cierta, fue un espectáculo maravilloso que brindó Paganini alcanzando la gloria. Se murmuraban muchas cosas de Paganini y su instrumento no se quedaba atrás. Algunos creían que las cuerdas de su violín estaban hechas con el cabello del mismísimo diablo. Cierto esto o no, todos siempre quedaban atónitos al escucharlo y ver sus interpretaciones. A Paganini, acá tenemos un par de historias lindas, interesantes de Paganini. Ya vamos llegando al final, no es tan larga esta historia, así que unos minutillos más. A Paganini le molestaba mucho, y lo entiendo completamente, que lo invitaran a comer para luego tener que ejecutar algunas piezas gratis ante sus anfitriones. Cuando lo invitaban y le decían no olvides el violín, respondía invariablemente: mi violín no come nunca fuera de casa. Esto, para el que es músico, lo sabrá muy bien, y de que te invitan a comer y te dicen, pero tráete la guitarra, ¿no? Entonces, ¿estás invitando para que cante o me estás invitando porque quieres que vaya a comer? Bueno, no sé. Se unió sentimentalmente con la soprano Antonia Bianchi. Dicen que Paganini la quería dejar, o sea, ya la estaba por cortar. Dijo, ya me tiene cansado esta Antonia Bianchi. Y justo cuando la iba a dejar, en el momento que le dijo, te tengo que decir una cosa, y ella le dijo, yo también te tengo que decir una cosa. Y bueno, no sé, digo yo. Y así se dijeron, te tengo que decir una cosa, le dijo Paganini. Pues ya le iba a cortar, y ella le dijo, yo también te tengo que decir una cosa. Bueno, tú primero, le dijo Paganini, y ella le dijo, estoy embarazada. Y Paganini, no sé qué le habrá respondido, yo también, no sé. Estamos embarazados. Entonces Paganini se tuvo que quedar, pero le juró que no iba a pasar por el altar, no se iba a casar. Antonia se enojó, esto no lo tengo escrito, pero yo sé esa historia. Le dijo, te voy a reventar el violín en la cabeza, te voy a romper todos tus violines, porque dicen que Paganini tenía una colección de instrumentos bastante interesante. Era un hombre con dinero, o sea, no crean que era un pobretón, ganaba mucho dinero Paganini. Bueno, me salí del guión, pero esa fue más o menos la historia. La cuestión es que no se casó, no se quiso casar, pero tuvieron un hijo a quien llamó Aquiles. De hecho, después de esto, Paganini se divorció. Se separó, porque no se había casado, la dejó, ¿sí? Pero sí se hizo responsable de su hijo Aquiles, quien luego la acompañó en muchos conciertos y todo. Un día, cuando estaba en Milán, Paganini pasó por una calle y un tentador olor a pescado frito le llamó la atención y dijo, pescado frito, y se dispuso a entrar al local a comer. Pero cuando estaba entrando al local, el dueño del mismo, señalando el estuche de su violín, del que no se separaba casi nunca, le mostró al mismo tiempo un letrero fijado en la puerta que decía, prohibida la entrada a los músicos ambulantes. Y ya Paganini ya era Paganini en aquel entonces, y ya la gente Paganini por ir a verlo. Bien, entonces se enojó Paganini, por supuesto que no comió ningún pescado frito, se ofendió y se fue.
Lo cierto es que Paganini tenía mucho dinero, tanto es así que durante su estancia en París, en 1831, en la cual cosechó triunfos muy sonados, tuvo una noche que alquilar un coche de punto, un carruaje, para que lo llevara a la sala donde debía dar el concierto. Al llegar allí, le preguntó al cochero cuánto le debo. Y el cochero le responde 20 francos. Paganini le dice, 20 francos, tan caros son los coches en París. Y el señor le responde, mi querido señor, respondió el cochero, que lo había reconocido. O sea, imagínense, el cochero vio a Paganini, dijo, le tengo que cobrar bien a este. Imagínense, es como que hoy un taxista lleve a Peso Pluma, una cosa así, a un concierto, diga, es Peso Pluma, este viaje vale tanto, pero le vamos a subir un poquito. Bueno, la cosa es que Paganini, el cochero le dijo que 20 francos. Y Paganini le dice, ¿cómo? ¿20 francos por un viaje? Bueno, el cochero respondió, cuando se ganan 4.000 francos en una noche por tocar una sola cuerda, se pueden pagar 20 francos por un viaje. Paganini se bajó, le preguntó al portero de la sala cuál era el precio justo del viaje y volvió al coche y le dijo al cochero, he aquí los 2 francos, que es lo que le debo. Los otros 18 se los daré cuando sepa conducir el coche con una sola rueda. Era Niccolo Paganini. Bueno, dicen que Paganini era vanidoso, pero se reía de su propia vanidad. Un día, conversando con un pianista, este le dijo que en un concierto que había dado, el gentío era tan numeroso que ocupaba los pasillos del teatro, a lo que Paganini no se podía quedar corto y le dijo, esto no es nada, querido, replicó Paganini, cuando yo doy un recital hay tanta gente que hasta yo debo estar de pie. Bueno, además de tuberculosis diagnosticada cuando tenía 37 años y el derrame pulmonar con 51 años, el músico padecía también de sífilis. Tomaba mercurio para tratar la enfermedad, lo que lo había destrozado casi todos los dientes, y el resto de medicamentos le dejaron el estómago como un colador. Poco después de estas enfermedades, ya con 51 años, se trasladó a Niza para seguir un tratamiento contra la tuberculosis, pero sufrió un segundo derrame pulmonar. Lo cierto es que nuestro amigo Paganini, aquejado por la laringitis tuberculosa, el músico se trasladó a Niza y de allí a Génova. Vuelto a Niza, murió allí el 27 de mayo de 1840 con 57 años de edad. Pero también es verdad que su fama de endemoniado le persiguió después de su muerte. El obispo de Niza le negó la sepultura eclesiástica y tuvo que ser enterrado en el cementerio del Lazareto de Villafranche. Su cadáver fue trasladado después por su hijo Aquiles a varias poblaciones hasta encontrar definitivo reposo en el cementerio de Parma.